El tema de hoy es simple. Vamos a hablar de ovnis y extraterrestres. Simple. Ustedes saben que después, que creo que fue la NASA y el FBI, en estos días fue... El Pentágono. El Pentágono. Le dijeron al mundo de que sí era verdad que habían objetos voladores no identificados. O sea, a lo que llamamos popularmente ovni, que ya ustedes saben que está abreviado. Pero por lo regular, cuando las personas le mencionan ovni, lo primero que piensan es extraterrestre o seres de otro mundo. Automáticamente, estamos hablando de esto. Ustedes saben que ahorita recibimos la noticia y que Carlos Velo nos la estaba mostrando. Estados Unidos fue que derribó un objeto volador no identificado. Sí. Y están reunidos. No, eso es aparte de lo del globo. Aparte del globo. Lo del globo no El era, globo sí. se identificó como de China, Pues que, era sí. que pertenecía a China, pero esto no. Esto es, todavía esa gente está reunida ahí hablando, que no se sabe qué es lo que va a pasar todavía con ese objeto volador no identificado. Entonces, yo aquí pensando, ¿qué pasaría a nivel de la religión? Y en este caso nos vamos a inclinar por el cristianismo, obligatoriamente, porque dime, de este lado eso es lo que consumimos, cristianismo. Claro, es verdad. Eso incluye a los judaizantes y a todo lo que tenga que ver con eso, a los judíos. ¿Qué pasaría o qué va a pasar en el momento que, por ejemplo, estas instituciones internacionales determinen o digan que en esos objetos voladores no identificados realmente son de otro planeta, un ejemplo? ¿Qué pasaría con el cristianismo en ese entonces? Porque ¿Qué tiene que pasar? te lo digo porque la Biblia Gloria no a Jesús. mencia seres de otro planeta. ¿Cómo Digo que no? yo. Pero la Biblia está Mira, Espérate, digo la yo. Biblia claro lo La primero. Biblia menciona. Sí. Hay que ver lo que El diablo, el Señor los reprenda. se Mira, porque yo siento una interpreta. influencia aquí hablando de La este Biblia tema. no habla de los grises, no habla de esos seres de que Aquí se chiquititos y siente vaina, el no diablo habla hablando de eso. este tema, porque el diablo está metido, pero usted tiene que ponerse en comunión, es lo primero. Mire, lo primero es que el diablo, el Señor los reprenda, Jesucristo los reprenda con todos sus demonios. Va a buscar la Ella no manera está aquí, ella no está de aquí. cómo tergiversar. Es un experimento americano que está callado, ¿tú sabes para qué? Para deconstruirle la fe al creyente. También el James Webb que mandaron, con su teoría preparar su montaje para deconstruir la fe al cristiano. ¿Tú sabes para qué? Para desestabilizar la mente de la persona, para meter el anticristo, señores, no sean tontos. La tecnología vino para dañarnos, la tecnología vino Para apartarnos. para destruirnos, para destruir la fe del creyente, del cristiano. Por eso tantos asuntos diabólicos que están saliendo, que no, que Dios es así, que Dios es aquello, porque el diablo, el Señor reprenda, le queda poco tiempo aquí en la tierra y el anticristo se está manifestando. El anticristo no va a decir, yo soy el anticristo. El anticristo a través de su sistema tecnológico va a demostrar que ellos tienen el poder. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando el anticristo entre, tú y yo no vamos a saber que el anticristo, tú lo vas a aceptar a través de la tecnología, porque si yo digo yo soy el anticristo, tú no lo vas a aceptar. Sí, Es a través de pero los... ya ahí tú te fuiste por otro lado. Mira, no es un experimento americano. Es un experimento. No, ¿tú sabes por qué? Porque anteriormente, si nos vamos a las culturas antiguas, por decir un nombre así, vemos de que hablaban de seres que bajaban del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos, por ejemplo, a la primera no, déjame ver, creo que la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba detrás de esos objetos voladores no identificados. Entonces, eso no es un experimento americano, realmente, porque los mismos americanos también están detrás de ellos. Oye. ¿Tú me entiendes? Y los rusos, Oye. Putin, hace como en el 2014 habló y él dijo que ese tipo de información de qué son esos objetos voladores no identificados, él dijo que eso lo iba a dejar a Estados Unidos. ¿Y qué hay que decir? El Sí, primer ministro él dijo que hay que israelí decirlo, pero él le va a dejar eso a Estados dijo Unidos, que tenía sean ellos que lo digan. contacto. ¿Tú Ok, me estás entendiendo? Mira, el problema está en que tu propuesta no tiene sentido con respecto al cristianismo, debido a que el cristianismo está basado en seres extraterrestres que interfieren en la humanidad. Pero no son Dios, espirituales. Claro. Dios, los Cualquier ángeles. evangélico te puede decir que un demonio. El asunto está del espiritual. Es que nosotros llamamos espiritual a algo que es de una dimensión en la que nuestra capacidad humana no puede percibir. Pero son seres de otro mundo que viven con nosotros, habitan con nosotros, nos enseñan. Sí. Y todo lo que tiene que ver con el cristianismo, o sea, el cristianismo es una religión basada en extraterrestres Sí. que nos enseñaron cosas. En eso estamos de acuerdo. Ok, el problema ya cuál es. Que hay un grupo de un tipo de cristianismo que no ha comprendido la idea de que no somos el centro del universo y no somos los únicos que poblamos el universo. O sea, hay un grupo todavía que cree que somos el centro y que somos los únicos que poblamos un universo tan grande. O sea, hay muchos seres en muchos planetas
que no tienen la misma forma como nosotros, o la misma capacidad, o que no han caído en pecado como ¿Tú nosotros. quieres dejar dicho que si un cristiano cree que solamente somos nosotros, está minimizando la creación? ¿Es lo que tú Naturalmente que estás diciendo? sí. Naturalmente que yo sí, lo porque, entendí así, o sea, en verdad. Dios agarró y que hizo la tierra, no, Dios es tan estúpido bajo este concepto, bajo este A Dios concepto, no le llame estúpido. que hizo la tierra, Venga, que hizo le los falta seres respeto a humanos, Dios. y luego Dios agarró y permitió que Satanás viniera, y el único planeta que Dios inventó con seres vivos en De que- todo el de que la universo, tierra, sí. se lo entregó al diablo. O sea, Oye, cuando tú ese no ves- es el Dios de la Biblia. Cuando tú ves el tamaño que tiene un planeta, el tamaño que tiene una galaxia, Ujú. el tamaño que tiene un universo, que caben muchísimas galaxias. A mí en lo personal me daría miedo pensar que estamos solos. Loco, 84 O sea, millones de pensar estrellas. que Puede ser estamos que solos. puede ser que estemos solos. Sí, pero me daría más miedo yo pensar que estamos Exacto, solos en el universo, sí. a la deriva, A que mí- pensar de que tenemos Tú vecinos. sabes que a mí me da más miedo que tengamos vecinos porque nosotros no sabemos el comportamiento de los vecinos. Exactamente, y la Eso tecnología me que daba miedo a tengan. mí. Eso siempre se habla. No, es que O la sí. fuerza Es que si hasta tengan. ahora no han hecho O los nada. poderes que Si tengan. el comportamiento de los vecinos Si estamos fuera sobre mejor. hostil Exacto. con los miles de años que tenemos aquí, ya tuviéramos problemas. Rubén, Exacto. nosotros no sabemos que ese era el miedo de Hawking también con Sí, esa la vaina. gente le tiene Nosotros miedo no sabemos. Puede desconocido, pasar lo que normal pasó con eso. el descubrimiento de América. Puede pasar eso mimito. Puede pasar eso mimito. Entonces nosotros no sabemos. Exactamente, tiene sentido. Porque cuando vino Coloncito, el Señor nos reprende, se los tiene que estar quemándose en el infierno. Él encontró gente aquí, o sea, él descubrió algo que ya estaba. Entonces puede hacer que esos tigres que andan por ahí volando, que son de Plutón, de Japotul y de esos lugares raros de la galaxia, vengan y nos descubran Güey, aquí, tengan unos güey, poderes masivos y boom. Si llegaron aquí son Sí, tecnológicamente pueden mejores que exacto. nosotros. Son más Tienen avanzados. más avanzadas, tecnología Sí, más son más avanzada. avanzadas. Y si pueden llegar aquí y Nosotros tienen ese podemos nivel de también llegar tecnología y fueran hostiles, no seríamos capaces de acabar con ellos. Por lo tanto, nos hubieran destruido hace rato. Nos hubieran No, es colonizado. que cuando viene a ver, ellos tienen otro concepto de la guerra. Pueden Ahora, tener otro concepto de la según mi- guerra. ¿me Mira, entiendes? según mi concepto, mi idea, No necesariamente tienen que destruirnos. aparte de los ángeles, yo sí creo que otros seres viven en este planeta. Otros. Que viven aquí. Sí, que viven aquí. Pero que los ovnis están aquí como del 71. Es No, que no, 71, más para atrás, loco. loco, más Eso es para atrás, más para viejísimo. atrás, más para atrás. Ah, de más para atrás. Sí, Podríamos pero- decir que la tecnología que dice Platón que él vio en su ciudad en la Atlántida En la es Atlántida. cierta. La Claro. Atlántida de- Pero que Platón lo que vio. Narrame bien qué fue lo que Platón vio. Porque la Atlántida sí, pero ¿cuál O tecnología sea, él vio? dijo que él vio una tecnología tan avanzada que todavía, aún en esta era, no podían como sobrepasarla. Como Que- Tomando en cuenta que esta era la que Platón vio. la era que Platón vio. Mira, es que yo no sé, eso es muy subjetivo, porque es que si tú te vas a Platón pudo haber visto cualquier tecnología que no perteneciera a su mismo entorno y él pudiera ver como más avanzada. Por ejemplo, un griego come con una cuchara y un chino come con 2 palitos. A lo mejor esos 2 palitos para él era algo muy Es que avanzado. sí, la gente cree que Entonces, tecnología es eso de es muy que- O la subjetivo. cuchara también. O Y los palitos son más viejos que las exacto, cucharas. entonces la tecnología, Así que la cuchara puede ser la tecnología egipcia era superior a la griega. Sí. Las pirámides, esas cosas. Están encontrando cosas en arqueología ahora que están dejando hasta lo que somos de que hoy día más tecnológico lo están dejando con la boca abierta. ¿Y cómo esta gente de hace 10.000 años, Porque de alguna pirámide, pudieron tener reactores de energía? O sea, había algo La que le pi- daba sí, energía. O sea, la pirámide la era gente cree que era de reactor que buscan petróleo y prenden. No, 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 están encontrando cosas extrañas. O sea, magnetismo en algunas Ya pirámides. se o sea, comprobó que las pirámides eran reactores. entonces, no, están pensando eso los científicos de ahora. Ahora, ¿Eran qué? ¿Eran qué? Eran como reactores y de todas, energía. las, La pregunta- y todas las pirámides. Ya, ya, ya. y Por eso todas la las punta eran de pirámides- oro. Mira, porque el oro es un conductor exacto. de energía. Un conductor. Ahora, lo sí. chulo es que todas las pirámides que Pero existen con en el propósito mundo- de que si la energía casi no se usaba antes. No, sí. Se uno no piensa que sabe, sí. Güey, el problema con la se está energía es pensando que que sí. nosotros creímos De que la alguna forma. descubrimos, porque no fue que la inventamos, que la descubrimos hace poco. Cuando tú La energía frotas, se descubrió hace mucho 2 tiempo. piedras y genera fuego, eso es energía. Tesla Sí, yo sé, decía yo sé. como que También. como que en el aire. La ionosfera Ajá, está cargada de hay energía. Yo pienso que la pirámide era con ese tipo de La energía. que partícula, funcionaba. la partícula. Mira, de mira, energía, mira. claro. El teléfono, ¿verdad? Muy duro, Recibe Tesla. información a través de la ionosfera, que es la que está cargada de iones negativos y positivos, y tiene energía. Como la energía eléctrica Claro. que está en la atmósfera, está cargada de energía eléctrica. Ahora, nosotros simplemente, ¿qué fue lo que descubrimos? Una manera de transportarlo.
Eso fue lo que descubrimos, una manera de transportar esa energía, y por eso hoy en día tenemos, lo que tenemos aquí hoy con Sí, energía lo que eléctrica. tenemos hoy. Ahora, en la antigüedad también tenían su manera. Ahora, fíjate algo, todas las pirámides que existen, tanto en América como en Asia, en su ubicación geográfica, hacia arriba, tienen unos puntos claves que conectan con diferentes tipos Están de en puntos específicos. sí. específico. Eso te da a entender a ti que Hay ahí llamada, hubo una vaina tecnología acá, cuidado, más señor, allá esto está de la bueno. humana. Hay Diablo, un pero para qué eso. estúpido yo soy. Hay un pensamiento. Pero qué bendito ignorante. Hay un Pero ¿y por qué a mí pensamiento. no me enseñaron eso en la escuela? No, tiene que leerlo aparte. Recuerda que decía que esa Entonces, cosa. Veloz, ¡Chache! podríamos decir que por ahí anda una filosofía, porque aquí estamos filosofando, que ellos dicen que cuando se derrumbaron los muros de Jericó no fue un milagro, sino que como la radiación del manestismo que provocaban el sonido de la trompeta hizo como que Energía sónica. que la energía sónica, como que la columna se derribaran. Entonces podría ser cierto eso. Pudo haber pasado, sí. Puede ser. Bueno, Hay un problema con Dios eso. utiliza elementos de la naturaleza para Pero hacer milagros. La O sea, cantidad de personas que se necesita y la cantidad de sonidos que se necesita haría Bueno, que también, los sí. muros no se derrumben antes de que todo el que está dentro se muera. ¿Por qué? Porque el tímpano de los dedos debe explotar, porque es mucho más sensible que el muro de una pared, y por ende las personas se morirían, lo mismo que están tocando, antes de que llegara al punto de derrumbar. ¿Y si se tapaban los oídos? El Así caso, que el esa caso teoría es que el tiene muro de ese Jericó fallo. se derrumbó, Dios mandó que marcharan durante Ya. 7 días Eso le tocando la y pasó. trompeta. Algunos creen que fue un terremoto que pasó ahí mismo, pero es demasiada coincidencia. Un O sea, terremoto, una orden de Dios, una No, marcha. no es coincidencia. Dios provocó un terremoto. Sí, Ya. no, lo hubo. Dicen algunos ¿Hubo un terremoto? Porque hubo No, porque en hay esa diferentes zona teorías. donde se entiende que estaba Jericó, en algunos descubrimientos, hay una falla y hubo un terremoto. Ahora, eso no quita el hecho del milagro. Pero la pregunta es, ¿hay vida? La Biblia avala y los cristianos deben de sorprenderse si hay vida fuera del planeta. Si hay vida inteligente, como nosotros entendemos la vida inteligente, pero que la Biblia no niega eso. La Biblia habla de eso. la Biblia habla mucho de eso y habla claro. de que Dios ha creado un montón de seres. Ujú. Seres para que lo adoren, seres para que hagan tal cosa, seres para que estén sentados a su alrededor. Algunos dicen que puede ser analogía, metáfora, pero ahí dice que hay seres. Sí, dice que Ahora, dice también que los cristianos no tienen lucha contra carne ni sangre. Carne y sangre es una estructura biológica que hasta ahora el ser humano conoce en la vida de este planeta. Carne y sangre, ¿quiénes tienen? Seres humanos, animales, ¿verdad? Que tienen ese componente de la vida. Sí. Ahora, ¿qué hay más allá del planeta Tierra, según la Biblia? Seres que le llaman espirituales, pero nosotros no entendemos a profundidad porque no hemos experimentado qué es una esencia espiritual, qué es un ser espiritual, o cuántas clases de seres espirituales en ese concepto existen. Y quizás Principado, la palabra potestades, espiritual es una dominios. palabra que usamos para tratar de definir algo Es un concepto. que no lo entendemos. Es un concepto que diferencia lo carnal de lo espiritual. Sí, Nosotros sí. tenemos una naturaleza de este planeta Tierra llamada carnal, como dice la Biblia, pero la naturaleza independiente a la de la Tierra es otra, que se le llama espiritual. Ahora, en esa naturaleza espiritual hay distintos renglones. Porque, Claro que sí. insisto, potestades, principados, huestes, Sí. dominios. Hay un montón, o sea, dentro de una clasificación general hay una identificación, como decir carne y sangre. ¿Quiénes tienen carne y Dice sangre? que dentro de esos no hay trono. Si hay Esa- trono, hay hay muchísimas cosas. Mira, Entonces, dentro del Los simple objetos mundo voladores humano, no identificados entran en ese renglón. es posible. Porque- dentro del, ¿Por qué no? dentro del mismo sistema humano, aquí en la Tierra, ¿verdad? Hay un mundo, un universo microscópico. Hay una cantidad de seres aquí que tienen un tamaño a eso voy, que estamos imposible clasificados también que dentro de uno mismo lo que es apenas carne lo y está sangre. descubriendo. Claro. O sea, y que viven con nosotros, cohabitan con, es más, que dependemos de ello. Entonces, Correcto. ahora, no... Carne eso y mismo- sangre, ¿cómo está dividido? Bueno, seres humanos, hay mamíferos, que entre los mamíferos, seres humanos, caninos, felinos, etcétera, en su clado, pero eso es carne y sangre, Eso o es sea, hay carne y una sangre. generalidad. Espiritual, mundo espiritual.
potestades, trono, principado, seres creados por Dios, que tienen su característica. Sí. Dentro de esa característica, según la Biblia, ¿qué le impide a esos seres que sean más inteligentes que nosotros, que manejen, que puedan manejar y manipular lo que nosotros, siendo carne y sangre, manipulamos también? Porque nosotros manipulamos tecnología. ¿Por qué otros seres creados inteligentes no lo pueden hacer? Porque si pudieran tener una interacción entre un plano espiritual como seres, hablando en sentido general, y un plano material dentro de este espacio, ámbito, ¿qué le impide a un ser espiritual, inteligente, crear objetos voladores no identificados, manipular la tecnología, crear tecnología, o estar en otro planeta? Mire, dentro de varias de las visiones, como la de Ezequiel, la de Daniel, la de Juan, se describen elementos que hoy en día nosotros lo podemos identificar simplemente como máquinas. Como tecnología. Como tecnología. Las ruedas que se movían con los seres. Como naves, que en aquel momento quien los veía simplemente lo veía y no entendía lo que era y trataba de definirlo. Pero hacían ruido. Si lo hubiese escrito sonido. alguien en esta época, dice, yo vi que el hijo del hombre, porque en Ezequiel creo que me parece que se montó encima de un carro y se fue. Y eso es lo que dice, que se montó en un vehículo. No, el hijo del hombre no. Quien se montó en un ¿Verdad? carro de Sí, Elías. ese sí El no, hijo del esa hombre se ve vuelta normal. de Elías. En la profecía de Daniel es el hijo No, del hombre. en Ezequiel, Y cuando viene a ver no fue que para allá, estaba- arriba, estaba- para abajo, en Ezequiel. La visión de Ezequiel. En la excepción de Ezequiel. Aparte de Uno la semejante como hijo de hombre. Sí, pero sí, no eso estaba mismo. montado en En nada. un carro de Dice fuego. que sí, que para que se montó en uno y fue hasta donde estaba el padre. Uno semejante, dice. Sí, uno semejante. Ok. Pero en la visión aparece así, como que se monta en un vehículo. En la visión aparece como se monta en un vehículo. Como que está en un vehículo. Entonces, también en la misma visión de Ezequiel aparece lo de la rueda dentro de rueda, que la gente que hicieron la película de Independence Day, hicieron algo muy parecido a eso. A la Es que nave era... cuando habla del hijo de hombre es sentado, es como que aparece en un trono. Ok, yo me Que refiero... aparece en un trono. Sí, Son los otros yo me no. refiero a los elementos... Llegó En un trono. Yo me refiero a los elementos que aparecen en varias visiones en diferentes libros de la Biblia. Y en esas visiones, se muestran elementos tecnológicos que uno se quedaría, como por ejemplo, yo entiendo que lo que aparece en el libro de Apocalipsis como el mar de cristal, si tú lees la descripción completa, ahí no está hablando de un mar, está hablando de una pantalla. Porque según la descripción, ahí te dice que los seres vivientes estaban alrededor de eso, mirando a través de. Y el autor de Apocalipsis, que se entiende que es Juan, dice, un mar de cristal, porque tú puedes ver al fondo, que se puede ver acá. Entonces, yo en esta época, si lo escribiría yo en esta época, diría, y los seres estaban ahí mirando una pantalla LCD. Una pantalla táctil. ¿Y qué estaban viendo ahí? A la humanidad. Según se describe Apocalipsis, estaban viendo las cosas que estaban ocurriendo en Pero la el tierra. mar de cristal está en la Nueva Jerusalén. Sí, en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, todos estamos ahí adentro. Como la Santa Ciudad. En esa profecía de Apocalipsis no estaban todos, sino que los de la tierra estaban en la tierra y ellos estaban allá mirando. Los seres, era como el trono con los 24 ancianos y un grupo de seres que estaban mirando. Eso es lo que describe Apocalipsis. En eso quizás el que lo ve piensa en un mar. Y siempre hemos dicho un mar. No. Si tú lo miras bien, todo lo que está diciendo ahí, es una pantalla. Ok. Es tecnología. Ok. Pero entonces, la teología que anda por ahí enseñando, y ellos lo creen eso, que ellos dicen que la última creación de Dios que hubo fue nosotros, los seres humanos, y que nosotros salimos fue como por dicha, como así. Somos la Chu. Exacto. La Chu de la inventando, creación. y que salimos nosotros, los seres humanos. Pero ¿cómo inventando? Yo no entiendo. ¿De dónde ¿Qué es lo que ellos quieren decir? Incluso los ¿De dónde animales saldría fueron creados esa- primero que Exacto, nosotros. dice que nosotros fuimos como los últimos de los muñequitos, la última creación de Dios, como la Chu. Si es conforme a la Biblia, la única creación que dice imagen y semejanza de Dios somos nosotros. Sí. Si es lo que En este dice la planeta, Biblia. por lo Bueno, cuando menos. está hablando El de hombre. Bueno, conocimiento, si hay alguna bitácora, algún cassette o algún libro que esté navegando en el espacio y ustedes lo encuentran, me lo mandan para yo Ve acá, leerlo. que por cierto, Yo te estoy hablando de lo que dice la Adán. Biblia. La yo clave no es esa, sé. tenemos información de lo que pasa en nuestro planeta. Ahora, Adán le fuera de puso aquí. nombre a todos los animales y a Eva. no fue Adán, fue Piña. No, fue Adán. Y a Eva también. Fue Adán. Oye, mira qué pasa. Cool. La Biblia dice que nosotros somos menores a los ángeles. Por lo tanto, los ángeles tienen un rango superior al ser humano.
Sí, pero quizás esté hablando Tú no, porque tú no te vas a salvar. en términos de naturaleza, cuando dice que nosotros somos menores a los ángeles, es probable que los ángeles tengan otra capacidad superior No, pero te voy a decir en algo. intelecto. Tienen que tenerla, Tienen que tenerla. ángeles. Primero porque son más viejos. Sí, tienen que tenerla. Segundo, si nos vamos al universo, el universo en expansión es mucho más viejo que el origen de la Tierra. ¿Verdad? O sea, la Tierra tiene 4.500 millones de años. El Sol tiene 4.500 millones de años. No, 4.603 millones de años. no. 4.500. Plutón tiene 4.603 millones de años No, también. Oye, el Sol tiene 4.500 también, la última estimación. Y la Luna, la última que presentaron, dice 4.500 millones de años. Ahora, ¿cómo se iba a conformar? Cuando dice 4.500 es la conformación del Sol. Es decir, ya el Sol en su estado de En enana blanca, Como- en vaina, en... no, cuando la gravedad lo unifica, Ya, la nebulosa, ya cuando está formado como tal, sí, pero yo tengo los papers, no te lleves mucho de Google, vete a Google Academy. Entonces, mira qué pasa. La Tierra, el Sol y la Luna, de los astros, son de los más jóvenes. Sí, son Sí, ¿Entiendes? Son de los más jóvenes. Entonces, si tú vas a extrapolar eso a seres que pueden venir de otra galaxia, mucho más vieja que nosotros, planetas mucho más viejos, por lo tanto, por gravedad, por razonamiento, si nosotros aprendemos por la experiencia, Los ángeles tienen que tener más conocimiento. Tú sabes que por eso que yo le discuto a gente cuando me dicen, no, porque a mí se me metió un demonio, porque la gente entiende que los demonios son ángeles caídos. Entonces yo le digo, está bien. Cuando yo veo esas supuestas posesiones, que yo veo esos demonios hablando todo eso disparate, yo digo, ¿tú crees que un ser ancestral con esa capacidad intelectual Va a hablar todo eso. va a hablar todo eso disparate que habla esa vaina ahí? ¿Tú me estás entendiendo? Una pregunta, porque tengo dudas. Pero yo insisto, están divididos en grupos, porque hay ángeles que cayeron, según la Biblia, ¿verdad? Y hay otros que están sirviéndole a Dios, según la Biblia. Puede ser que Dios, si eso es cierto, puede ser que Dios hoy en día siga creando. También, es que lo dice, Es que pero mira, que la Biblia lo dice, Rocky, porque la Biblia lo dice. expansión, mira. Dios sigue trabajando al día de hoy. Mi padre trabaja. Hasta la fecha hemos creído todavía, según la ciencia, que el universo está ¿Qué creciendo. dice Jesucristo con respecto al trabajo si de el Dios? Está universo creciendo y sigue creemos que Dios es el que crea, Dios sigue expandiendo, creyendo. la ¿Qué creación dice, todavía está ¿Qué dice activa. Jesucristo con Mi respecto? padre aún trabaja. Yo trabajo Yo trabajo y mi padre porque mi trabaja. padre aún trabaja. Sí, O sea, sí. Dios no deja de trabajar. Pero, entonces- Y en Salmo dice que Dios extiende, no, en el libro de Job, si no me falla la memoria, Dios extiende los cielos. Creo que hay una referencia de eso. Y en Salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día al otro se lo hace saber. Es decir, hay un trabajo continuo. Hay un trabajo continuo. No, Entonces, Salmo 19. todo está sustentado, según la Biblia, por el poder de Dios. Todo. Entonces, velo, según dicen los midrashim, los midrash son filosofía judía. Yo sé, sí. Para los que no entienden. Dicen que la astrología empieza con Abraham. Porque La astrología. Ajá, dice que es lo que tiene que ver con todo eso, con los seres. Se equivocaron los midrash. ahí. La astrología, O sea, ¿con cuando quién? Abraham nació, la astrología tenía... Y eso tenía los Infinidad. egipcios, Exacto, pero los dice- sumerios. Se dice Exacto. que Abraham Y los parece chi- como que escudriñaba y le gustaba eso. Porque Abraham conocía porque Abraham viene de Ur. Exacto. O sea, Sí. una zona donde antes estaban los sumerios. O sea, eso era... Exacto. Todo el mundo se guiaba por las estrellas. Exacto. Entonces Y, dice, y clasificaba. Sí. Incluso la revelación de Dios se la da a Abraham diciéndole, así como tú ves las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. O sea, él tenía un concepto exacto, de él eso. conocía astrología, conocía eso, esa cosa. El Entonces- entendimiento. Exacto. Tomando en cuenta que la astrología el hombre lo empezó a utilizar fue para el asunto de la cosecha. Exacto. Fue Sí, para eso es para viejo, sembrar, eso Y es- lo más importante, que astrología hace esa época y astrología ahora no tiene nada que ver. No, no. Hay astronomía y hay astrología que la gente confunde Sí, la gente los lo términos. ¿Verdad? No es lo mismo. Desarrolla eso un poco ahí. No es lo mismo. ¿El qué? La astrología hoy en día, el asunto ese de, que de los astros, de que Escorpio, que Sí, sé yo cuánto. pero en eso esa es época, astrología. era lo que hoy Eso- sería eso- más la astronomía. Eso es una parte de la astrología ancestral, porque la astrología es la madre de la astronomía. Sí. Sí, Para que Exacto. lo que quieren privar Exacto. en cosas. Es que ya hoy es un mercadeo, hoy Ya, es otra exacto, cosa. ya hoy es ellos otra se cosa. desligaron de eso. Exacto, entonces- Eso es como la numerología, Estamos que no hablando- tiene nada que ver con dar números de la Estamos lotería. hablando de seres ancestrales. Exacto. Dicen que cuando Abraham se circuncidó, dicen que el segundo día era, sí, o el tercer día, era el día más doloroso de la circuncisión. Dice que a Abraham no le importó tanto el dolor de la circuncisión, sino que él lo que le importó fue, La penetración. por favor, Jay. a él lo que le importó fue que no tenía
persona para él compartir un banquete, para él compartir la comida, la cual hubieran puesto en la mesa, porque él tenía por costumbre hospedar seres. Entonces se dice que Dios mandó 3 ángeles. Entonces se dice que esos 3 ángeles bajaron en forma de madianita. ¿Tú crees que esos 3 ángeles que mandó Dios eran extraterrestres que vivían en otro planeta? Dios los llamó por ahí por el celular, por una tecnología más avanzada. Y le dijo, Pero, ¿y si Los Ángeles arranque viven en por de otro Abraham planeta? para que se den unas alturas. ¿Tú ¿Y crees si que Los Ángeles eso es lo viven que en otro cree? planeta? O sea, No, puede ser. Puede ser que porque Los están en Ángeles, todo. sí. Los Pero Ángeles viven en otro planeta. Los Ángeles están diseminados por todo el universo. O sea, Y aquí dice, porque los ángeles van y vienen dice- según el mismo y dice- Jesús. y dice los ángeles Apocalipsis- Cuando viene a ver van- los ni son van ángeles y y nosotros vuelven. poniendo dice Apocalipsis, Y ellos hay, toman forma hay de la de que los ellos mora- quieran. hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que como león, sabiendo que le queda poco tiempo, como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, así como Dios y Satanás tuvieron esa conversación, que mucha gente la manipula y la tergiversa, porque Dios es soberano, eso sí, con Dios no pueden. Si Dios existe y él que dice la Biblia como es, no pueden por más que brinquen y patalen. Entonces, cuando Dios le hace la pregunta, Satanás dice que él andaba Rodeando la tierra. Rodeando la tierra. rodeándola. ¿Cómo la rodean? No sabemos. caminándola, me imagino. No, caminándola no, Andando porque por ella. No, volando, rodeándola en volando. el hebreo es como Volando. es cubriéndola, como volando. Y él es conocido como el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿cómo en el texto que tú mencionaste, Abraham recibe tres seres, Ajá, tres seres, y de uno de esos seres Abraham se queda hablando, directamente le dice Elohim, Señor. Entonces se van 2, pasó amigo Morri, y él se queda con el otro que le dice a Sara, a su mujer, Exacto. ¿por qué tú te ríes si ya yo te di la profecía? Exacto. Y ellos saben que es Elohim que está hablando con él. Exacto, Entonces, exacto. ese Elohim, si es Elohim, que a Abraham le dice, le usa el término Adonai, esos eran los términos que Adonai usa. es mi Señor. Adonai, exacto, y Adonai solamente era para el Dios Todopoderoso. Los otros 2 se fueron. ¿Qué tipo de seres eran esos otros 2? ¿Y quién se quedó con Abraham? Que Abraham le llama a su Señor y le dice, mira, Abraham, si hay tanto gente, yo lo voy a perdonar. No es un tipo, o sea, no es un ser que vino de otro planeta que le va a decir, me mandó Dios y yo, Abraham, yo lo voy a perdonar. No es el mismo Adonai que le está diciendo, por amor a eso que tú me estás diciendo, yo lo voy a perdonar. Y si quedan tantos, no, por amor a eso, pero él sabe que no hay. Porque él solamente fue por amor a Abraham salvar a su sobrino y a su familia. Entonces, ¿cuáles son esos seres que tú dices, por ejemplo, esos 3? Porque si los El Hijo y el si los Espíritu Mitras Santo. dicen que eran 3 ángeles, 3 ángeles. se están equivocando, por eso los judíos no tienen la verdad. Porque ahí claramente en su texto sagrado le llaman Adonai. Y ellos no le llaman Adonai a los ángeles. No, entonces, tú sabes que por esa línea. No gagué que tú tienes más conocimiento. Que tú tienes mucho conocimiento del judaísmo y tú sabes que eso es un error ahí. No, porque ahí hay un error teológico, porque tú sabes Yo pensaba que eran ángeles. Tú sabes que... Yo siempre pensé que ¿Cómo era el puede pa- ser un error teológico si en los mismos textos que ellos reconocen que son los textos antiguos, que esos textos de los judíos no pasan por los errores que pasa el griego y que los cristianos lo tergiversaron y que no, sus textos sagrados directos le llaman Adonai El problema- y ningún judío le llamaba Adonai a ningún ángel. Por Yo el siempre problema- pensé que era el el- Padre, el Hijo y el o sea, Espíritu fue- Santo. Ayúdalo ahí. Güey, Fue el problema. fue el mismo que descendió. El problema. Fue el uno de mismo los Dios. tres. Fue el mismo El Dios que problema descendió no entonces. son ellos. Fue el mismo El Dios que problema no son descendió ellos, entonces. somos nosotros. Pero está hablando directamente y comió Veloz, y le llama a su señor. veloz, Dice, veloz, aquí está mi señor y le brinda, le veloz. llaman Adonai. A los ángeles no le pueden llamar Veloz. así. El problema no son ellos, somos nosotros. Porque somos El problema nosotros. No son eres los tú, judíos, soy no. yo. Nosotros los judíos somos nosotros. ¿Cuáles Porque- nosotros? Sí, los cristianos. Todo el mundo. Porque los cristianos ¿Por qué los somos cristianos? los que hemos identificado que un ángel es un específico tipo de ser. Para un judío, un ángel no es un ser específico. Un ángel Pero es eso es lo alguien, que yo estoy diciendo. alguien que cumple la característica. El mismo Dios puede ser un ángel. ¿Por qué? Porque Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, a donde yo voy es que Dios es espíritu, dice sí, la Biblia. a donde yo voy es que podían ser ángeles y a la vez podía ser Dios. ¿Por qué? Porque llevaba un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. No. No, ¿por qué no? Porque Porque recuerda que ángel no significa, no es una, Ángel de maldad. Te voy a decir, ángel, oye, ángel no te es voy a un decir, ser te específico, voy a decir. Pero el sino que contexto ángel es que una dio Veloz, característica. el contexto que dio yo creo, Veloz yo creo que te no, dice no que me dio a no- entender. Es un malak. Un malak No, enviado. no es un malak, óyeme.
Pero el contexto te dice que te no lo son voy- Por malos. cierto, El hebreo no- quien dice que era, un wait, enviado, Sí, wait, pero- quien dice que eran ángeles Sí. no fue Abraham. Quien dice que eran ángeles es el que está escribiendo el texto. Ok, mira, como tú Y se conoces. refiere a ok, ellos, tú y yo como no ángeles. oye, tú y yo no conocimos a Abraham ni somos vecinos de Abraham. Yo te estoy diciendo los escritos. Entonces, los escritos de los judíos. Yo no te estoy hablando de la Biblia cristiana, ni te estoy hablando del griego. Yo te estoy hablando del hebreo. El hebreo le llama a Adonai. Sí, A ningún ángel se le llama Adonai. Ningún ¿Qué? judío. Pero Yo no escucha, estoy diciendo que al ángel se le Pero, llama Adonai. entonces, Yo estoy diciendo tú y yo que a te- Adonai se le puede llamar a un ángel. Porque en el momento. ¡Qué profundo! ¡Le pone macata la macaya! ¡Wow! Tú no le puedes llamar. Nacho, la sema cefálica. Oye, gente que es simple, como es simple. Tú no le vas a llamar. Ok. A Jesús le llamaron ángel. En la profecía. Oye, ok, velo. Rubén, mire, en Velo, verdad, escúchame, escúchame, Velo. yo creo que está Velo, escúcheme. con ese argumento que tú me diste, ya Veloz, los transitores escúcheme, me fundieron ahí. en la profecía de Isaías, cuando se habla del Mesías, una de las características del Mesías, ¿cuál La es? Divina Un Comedia. mensajero. ¿Y qué es eso? Es un ángel. ¿Qué Malak? Es un ángel. Entonces, no se le va a decir Adonai a un ángel, a un ser inferior que se conocería como un ángel. Ahora, al mismo Dios que está haciendo él mismo la función de llevar el mensaje él mismo, Pero, a ese que lleva el mensaje, eso es un ángel. Porque Pero, a ver, yo entiendo lo que tú porque es dices. un mensajero. Yo A eso entiendo que me refiero. Sí, pero yo entiendo. Te lo que pasa es que entendemos, ahí, pero no te Lo que comprendemos. pasa es que tú te estás complicando, mira. Tú quieres entender que Dios aparece como un ángel, ¿verdad? O sea, Es que yo nunca he creído que un ángel es alguien con una característica física, sino que cumple una función específica, no una característica Ya lo he física. dicho. entonces Porque ¿cómo- el texto cómo dice es- que eran cómo tres es que- varones. escúchame, O sea, eran ¿cómo como- es- Al final no es lo mismo, pero es igual. ¿Cómo es que estamos hablando de un tema de los ovnis y tú dices, claro, puede ser, esos ángeles pueden vivir en los planetas y pueden montarse en un aparato y luego tú te autocontra... O sea, a ti te está haciendo mucho daño a Potasieres y entonces, ¿cómo tú te autocontradices y ¿Qué es dices, lo que más daño, qué es lo no que más daño? tiene, no tiene ¿Qué una, es lo que con- me una hace daño? condición física Veloz. para estos fines? O sea, Potasieres y independientemente de la naturaleza, porque comenzamos diciendo que Otarre dice, ok, tenemos naturaleza Dios tiene cuerpo. que somos Veloz. los... Dios tiene cuerpo físico como humano. Yo no estoy hablando de Dios. no, estamos pregunto. Pero Dios tú tiene- estás hablando de pregunto, ángeles. Dios tiene cuerpo físico como humano. Dios, si quiere, puede tener lo que Pero quiera. los ángeles pueden... Está Lo bien. primero es que Entonces, tú Dios... estás ellos diciendo- vinieron oye, como oye. tres hombres que comían carne. Dios no era una Eso es lo que te persona. estoy- Pero es lo que te estoy Y usted me está pero- diciendo a mí. Pero que eso es lo que te y estoy usted me está diciendo. diciendo a Eres tú que mí. no te entiendes, Ok, esto, Rubén. y usted me está diciendo Rubén, a mí. que tú te estás Veloz, complicando. veloz. Y usted me está diciendo a mí que entre ellos estaba Adonai. Rubén, dice el texto de los Perfecto. judíos No, escúchame, que Velo, él Velo, le llamaba Velo, Adonai. Velo, escúchame. Elohim. Entonces no estaba ahí. Velo, y si Adonai puede tener un cuerpo humano, Señores. Adonai tuvo un cuerpo humano los ángeles no pueden adoptar hablando forma de de- y lo forma crucificaron humana. en una Los cruz. ángeles no pueden adoptar Tú forma sabes que humana. nosotros creemos en eso, Los ángeles no pueden adoptar forma humana. pero es que como que él, es como ¿Por que qué él, tú te vas por Es que otro son tú te estás malajines, son malajines. Rubén, demóntate del espíritu del pregunto. pastor bacano. Oiga, no estamos debatiendo, pregunto, estamos los ángeles pueden entendiendo. tomar forma humana. Claro, Perfecto. Rubén. Entonces, si los sabes ángeles lo que pueden pasa. hacer eso, ¿cuál es el problema de que yo diga que los ángeles pueden vivir en otro planeta, montarse en máquinas y a la Rubén, vez... es que eso no es lo que yo te ser estoy seres diciendo. Es espirituales? que no es eso lo que estamos hablando ahora. Dígame qué es lo que me está no te diciendo, porque compré. Usted me está refutando que yo dije una Ok, cosa y dije otra. los tres personajes que se le Ey, aparecieron a el pastor- Abraham, ey, pastor Ajá. ¿eran Bacano no ángeles tiene- o No era eran...? Dios, era Dios. Eran Mira, malajines, Dios. señores, y Pero hoy le ya, llamamos... oye. Eso es. Eso es lo que Fue estamos relajo.